Bueno, entonces como les decía, vamos a hablar sobre los métodos de investigación cuantitativa, que dentro de la familia, por cierto, de los métodos de investigación es de las más importantes y que yo diría que desde el punto de vista de la formación profesional de ustedes está mucho más cerca que los métodos cualitativos, dado fundamentalmente a que en los métodos cuantitativos se utiliza como apoyo fundamental la matemática. Ahora aquí tenemos las primeras características del método cuantitativo, que en parte las conversamos, la hemos conversado ya un par de veces, especialmente cuando hablamos de los métodos quali, va a ser como el contraste. Ahora, más que contraste, vamos a ir afirmando cosas que son como lo que caracteriza al método cuantitativo. Por cierto que el método cuantitativo lo que busca o lo que aspira es a establecer una mayor separación entre el sujeto y el objeto de investigación. Es decir, cuando se hacen o se aplican este tipo de investigaciones, el investigador o investigadora toma una cierta distancia del sujeto de estudio, sea este una población específica, cualquiera que ésta sea. Que en el caso nuestro puede ser, por ejemplo, los estudiantes de un colegio, los profesores de un colegio, o los estudiantes en general del país, o lo que sea. Y ahí la persona que realiza la investigación no tiene contacto directo con quienes está investigando, sino que el contacto se hace exclusivamente a través de un cuestionario o a través de datos que existen ya previamente. Ya vamos a ver cuál es la diferenciación entre esos dos. Entonces, aquí yo diría que la mayor diferencia es esa. Como hemos visto hasta ahora, los métodos cualitativos importan una gran interacción entre quien hace la investigación y quien está siendo investigado. Lo que van a hacer ustedes con la encuesta lo grafica muy bien, porque ustedes van a tener contacto directo con sus entrevistados o entrevistadas, y en esa interacción estrecha es que se hace todo el proceso indagativo. En el caso de los métodos cuantitativos eso no es así, no hay contacto estrecho. Simplemente se media a través de un cuestionario cuando se trata de estudios de encuestas, o se observa información que ya existe previamente. Ahora también aquí, como esto se afirma en la matemática, aquí entra a actuar muy fuertemente todo el método deductivo, o sea, el positivismo lógico, que es una forma de pensamiento, el positivismo, que se fundamenta especialmente en la búsqueda de cuestiones de tipo causal. Aunque no necesariamente los métodos cuantitativos logran, en la mayoría de los casos, sobre todo en investigaciones en ciencias sociales, a establecer situaciones causales, pero aspira a eso, o sea, aspira a acercarse más a eso. Ahora, el método cuantitativo es mucho más estructurado que el cualitativo, lo que no significa que el cualitativo sea desestructurado, sino que el cuantitativo es estructurado en todas sus partes. Em, ¿Qué significa esto? Bueno, significa que cuando yo diseño un estudio cuantitativo, eh, especialmente en lo que se refiere en lo que están ahora, que es la fase 2 del trabajo, en la definición de los objetivos, las dimensiones del estudio y eventualmente también ¿cómo se llama? Las categorías del análisis. Todo eso se define previamente, igual que en el método cualitativo, se define previamente al trabajo de campo, es decir, a la recogida de la información. Pero en el método cualitativo eso puede cambiar en la medida que se está aplicando. En cambio, en el método cuantitativo no cambia nunca. Es decir, se establece una vez en el diseño de la investigación y después no se cambia. Desde esa perspectiva, entonces, se puede establecer ahí como afirmación y como característica del método cuantitativo de que es una recogida de información mucho más estructurada. Como decía también, el método cuantitativo utiliza la herramienta matemática tanto en el diseño como en el análisis. El método cuantitativo en el diseño, especialmente en el uso de encuestas,
utiliza toda la estadística inferencial. Ahí es donde se definen a quién se les va a aplicar la entrevista, con la aspiración de que a partir del análisis de una pequeña parte del universo podemos encontrar las características del universo en su conjunto. Y para que eso ocurra, evidentemente que aquí entran a funcionar lo que nos indica la estadística inferencial a través de los muestreos probabilísticos. Toda esa teoría de muestreo se aplica en la definición de a quiénes se les van a aplicar los instrumentos. Y esto también es muy estructurado, porque no cualquier persona o no cualquier individuo del universo va a ser sometido a la encuesta. Y esta definición tiene que ser independiente de las decisiones de quien está haciendo la investigación. A diferencia de lo que ocurre con el método cualitativo, por ejemplo, ustedes ahora están seleccionando a personas para entrevistar que digamos, haya una suerte de perfil que se dibuja para la persona que ustedes van a hacer la entrevista. Pero de todas maneras es una decisión, o sea, ustedes deciden a quién entrevistar. ¿Podrán justificar la decisión? Claro que sí, con algunos elementos teóricos, pero al final la decisión es de quien está realizando la investigación. Lo mismo ocurre cuando se hace en la observación participante, ¿no es cierto? Es el investigador quien decide quién va a observar y qué cosas registra. No registra con un criterio estadístico, no se dedica a observar a una parte de la población, sino que observa a la población entera. Y en esa observación, quien está haciendo la investigación decide a quién establece como informante privilegiado para los efectos de la observación participante. O también le ocurre lo mismo con los grupos focales o las entrevistas grupales. Ahí la persona que hace la investigación decide a quién invitar al grupo focal. Teniendo en consideración, sí, por cierto, algunos parámetros, que si vamos a hacer un grupo focal de 8 personas, no sé, a lo mejor puede ser importante para los efectos del diseño del estudio que sean 4 hombres y 4 mujeres. Sin embargo, la decisión de qué hombres y qué mujeres es una decisión que toma el propio investigador o investigadora. Sin embargo, en el método cuantitativo, esa decisión no está o no pasa por la voluntad de quien está haciendo la investigación, sino que pasa por una definición que tiene que ser completamente aleatoria. Y ahí cuando se establece la aleatoriedad, considerando, por cierto, parámetros y todos los conceptos de la estadística inferencial, ya deja de ser importante la voluntad de quien está haciendo la investigación. Y la gracia es que esa selección aleatoria debe respetar los mecanismos de los diseños muestrales. Porque si deja de respetar esos mecanismos, ya la muestra deja de ser probabilística y no sirve para establecer las conclusiones finales. Por lo tanto, ahí hay un uso intensivo de la estadística, o sea, como herramienta matemática. Y posteriormente, cuando se tiene ya toda la información, cuando ya se han recogido los datos, es decir, cuando se han aplicado la encuesta o cuando se han seleccionado los datos de análisis, viene el otro uso intensivo de la matemática, que es la estadística descriptiva. Y ahí la información que se recoge se analiza bajo los criterios de la estadística descriptiva. En particular, cuando se hacen descripciones, que ahí lo que se hace simplemente es señalar cuáles son las características que se presentan en los datos que se recogen. Normalmente esto se ve en términos porcentuales, es decir, por ejemplo, que el 40% de la muestra dice que le gusta más el verano que el invierno, el 50% dice que le gusta más el invierno que el verano y un 10% no se pronuncia. Lo que hay ahí es una estadística descriptiva que se hace a través de tablas de frecuencia. Y a partir de eso se hace una descripción de la muestra que se está realizando. El otro tipo de análisis ya son también de estadística descriptiva, pero un poco más avanzado, que lo que buscan es ya establecer niveles de relación entre variables, ¿no? Y ahí lo que se hace, o cómo se denomina esto, es a través de lo que se conoce como las pruebas de hipótesis.
Y para eso hay un conjunto de herramientas que, dependiendo del tipo de variable, se utilizan. Por ejemplo, si tenemos variables numéricas, lo que se hace es buscar correlaciones a través de Pearson, que pueden ser correlaciones bivariadas o multivariadas. O si tenemos variables de tipo nominales o escalares, se puede usar la correlación del tau de Kendall, que es otro tipo de asociación para ver si un par de variables o varias variables entre ellas muestran algún grado de relación o de asociación. Y esto fundamentalmente buscando cuestiones que tienen que ver con relaciones del tipo proporcionales, o sea, de proporcionalidad directa o inversa. Y también a través de estos instrumentos lo que se persigue es establecer cuán grandes son las relaciones entre las variables. O sea, uno puede encontrar algún grado de asociación positiva, por ejemplo, para el caso de una variación directa. Pero como ustedes saben, que en este caso, si usamos Pearson, las asociaciones positivas van desde 0 a 1. Y si es 1, es una asociación directa, o sea, es una proporción directa, de tal manera que si una variable aumenta en algún parámetro, la otra variable va a aumentar en otro parámetro. Y van a aumentar de la misma manera, o sea, si una se duplica, la otra también se duplica, o si uno baja 2 veces, la otra baja 2 veces. O sea, hay una correlación perfecta. Y eso es cuando Pearson nos arroja valor 1. Ahora, en ciencias sociales eso normalmente no ocurre y las asociaciones normalmente son más bien bajas. De todas maneras, para los estudios se considera que si hay una asociación de Pearson que supera el 0,4 o 0,6, ya estamos en presencia de un par de variables que tienen algún grado de asociación directa. O al revés, cuando la correlación es negativa, cuando es menos 0,4, menos 0,6, ya estamos en presencia de variables que tienen una cierta asociación pero inversa. Lo mismo pasa con el tau de Kendall, es la misma historia, también va de 0 a 1 y muestra esos niveles de asociación. Entonces ahí usamos la estadística descriptiva en una dimensión un poco más profunda, ya no solo para describir cómo se comportan las variables, sino que para ver cuál es la relación que podría existir entre dos variables. Que en este caso, para ponerlo bien en claro, podemos establecer, por ejemplo, asociaciones del tipo de que, por ejemplo, los mayores logros académicos de los estudiantes de la carrera de matemáticas están directamente relacionados con el mayor número de horas de estudio, por ejemplo. Entonces uno podría en una encuesta preguntar a los estudiantes cuál es su nota promedio en la carrera. Y uno puede decir un 4, un 5, un 6 o lo que sea. Y después puede preguntar cuál es el número de horas que destina semanalmente para el estudio. Y ahí cada uno dirá, no sé, 2, 3, 4, 5, 10 horas o lo que sea. Entonces ahí uno puede plantear una hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis que uno puede plantear ahí? Bueno, uno puede decir que, mire, a mayor horas de estudio, mejor rendimiento en la carrera. Y eso es una hipótesis. Y la hipótesis nula en ese caso sería que no hay relación. O sea que la mayor cantidad de horas de estudio no influye en el rendimiento de la carrera. Y uno hace ahí la prueba de hipótesis. Y para eso uno establece alguna asociación, por ejemplo, con un tau de Kendall. Y si uno encuentra un valor que sea significativo, de decir 0,6, 0,7, 0,8, uno puede decir, mire, aquí la hipótesis se prueba en el sentido de que un mayor número de horas de estudio implica un mayor número o sea, un mejor rendimiento académico. Entonces, ese tipo de prueba o de búsqueda de vinculación entre variables son las que se hacen con este tipo de herramientas. Y bueno, y también cuando uno quiere hacer estudios factoriales, también se puede hacer para determinar de qué manera algún grupo de variables está apuntando o está apuntalando la existencia de otra. Es decir, una variable se puede explicar por la existencia de varias otras y uno a través de las pruebas de hipótesis puede más o menos establecer qué porcentaje de la existencia de una variable se explica por las otras. Esos son análisis ya un poco más sofisticados y que implican mayor trabajo estadístico. Y por último, el más complejo de todos, por cierto, o el que tiene más alcance, pueden ser las regresiones, que pueden ser regresiones lineales o regresiones logarítmicas o lo que sea, según
lo que los datos nos estén mostrando. En ese sentido, yo si encuentro una regresión lineal, puedo establecer incluso hasta una relación causal, si es que la logro encontrar. Es decir, que si la dispersión de los datos de dos variables en un gráfico de dispersión, es decir, en un diagrama bidimensional, me arroja una tendencia, una línea de tendencia que está cercana a una curva, a una recta, ¿no es cierto? Entonces ahí yo puedo establecer una regresión lineal y incluso encontrarme con una ecuación que me vincule las dos variables. Y ahí cuando yo estoy encontrando una ecuación que me vincula un par de variables, ya estoy entrando en una cosa más explicativa, es decir, en una relación entre dos variables del tipo A implica B. Ahora, eso en ciencias sociales es bastante escaso, no ocurre con muy poca frecuencia. O si bien el análisis de dispersión me muestra como un conjunto de datos que se acercan a una curva que puede ser de tipo logarítmica, por ejemplo, uno puede establecer también ahí una regresión logarítmica y uno aplica ¿cómo se llama? Uno puede encontrar una ecuación que pueda vincular variables y pueden tratar de encontrarse con explicaciones. Ahora, como les digo, en todo caso, esto de las regresiones es una etapa más avanzada en términos de búsqueda explicativas, pero que en ciencias sociales son bastante escasas. Y yo diría que aquí, bueno, yo siempre he tenido una crítica a los cientistas sociales, en que muchas veces abusan de este tipo de análisis y que tratan de hacer análisis muy sofisticados que en el fondo no tienen mucho sentido y que aportan en realidad bastante poco o nada, y que se pierden en el enredo del análisis estadístico porque no tienen la formación necesaria como para saber qué es lo fundamental y qué es lo no fundamental. Yo he tenido varias discusiones sobre esto, incluso en uno de mis exámenes de grado, en la mitad del examen de grado yo, para contarle la historia, yo tenía, en mi examen de grado fue con un estudio cuantitativo, entonces yo presenté mis datos, esto fue para el magíster en ciencia política, y presenté mis datos en mi examen de grado y bueno, los profesores que estaban ahí, que eran mis examinadores, digamos, lo encontraron bien y qué sé yo, que estaba bien fundamentado y harta alabanza, pero uno de ellos me dijo, pero a usted le faltó un análisis de regresión. Y yo le dije, ¿para qué? Bueno, porque hay que hacerlo, ¿no? Pero es que no tiene sentido, sino, ¿yo qué saco con hacer un análisis de regresión si con el gráfico de dispersión que tengo acá claramente se muestra que no hay ninguna posibilidad de encontrarse con algo razonablemente robusto? Ah, pero es que hay que hacerlo igual. Bueno, y ahí me fui en la discusión más bien estética del tipo de análisis. Y yo, bueno, ahí aprovechando mi formación en matemáticas, me paré frente a mi comisión. Después lo pensé un poco más y dije, tendría que haberle dicho que sí nomás, porque estaba en una comisión de examen de grado, me podrían haber rajado, pero bueno, en fin. Al final no pasó, me fue bien igual, pero mi crítica hacia los cientistas sociales en este tipo de cosas va un poco por esa vía, de que muchas veces se utilizan herramientas matemáticas sin saber muy bien de qué se trata. Bueno, pero aquí esto sirve para más o menos que ustedes se hagan una idea de qué manera la matemática está muy presente en este tipo de estudios, a través de lo inferencial y a través de lo descriptivo y de la estadística. Bueno, ustedes tienen en el cuerpo un semestre de estadística, así es que yo parto de la base y asumo que ustedes saben perfectamente de lo que estamos hablando. Ahora, si alguien dice, oiga, no cacho de qué está hablando, por favor me lo dicen y lo aclaramos. O sea, yo no sé, ¿hace cuánto tiempo tuvieron el curso de estadística? ¿Fue el semestre pasado o el año pasado? ¿Cuánto fue? Hace 2 semestres atrás. 2 semestres, ya. Bueno, de repente hay cosas que uno las pasa y después se pueden olvidar un poco si no la usa. Así que si en esta parte del curso se pierden un poco con la estadística, ahí lo podemos ir recordando. Ahora, esto tampoco es un curso de estadística, yo tampoco soy estadístico. O sea, ustedes seguramente estudiaron con mayor profundidad que yo la estadística, pero aquí yo solamente utilizo lo que sirve. Lo que normalmente se utiliza en estudios cuantitativos y sobre eso me voy a referir. Yo no voy a hacer la deducción de la fórmula para, no sé, para el tau de Kendall, por ejemplo. Yo simplemente la voy a aplicar.
y voy a decir por qué se está aplicando, o a un Pearson o algo por el estilo. O sea, mi nivel de uso de esta herramienta es solamente como uso, no como, no digamos, no con la profundidad que lo hace un curso de estadística cuando está demostrando cosas. Bueno, y por último, la gran característica del método cuantitativo, que esta es la que más lo destaca, más allá del cómo, es el para qué, es a partir de pequeños datos, o no de pequeños datos, sino que de un pequeño conjunto de datos, establecer una relación para una población mayor. Esa es la gracia y la potencia que tiene el método cuantitativo, o sea, y que se le da a la matemática, por cierto. Y que eso se construye a partir de los diseños muestrales. Y en este sentido, las encuestas la encuesta de opinión pública o las encuestas que uno puede hacer en universos grandes son la mejor herramienta como para poder entender cómo se está comportando frente a ciertas situaciones un conjunto o una población o un universo más o menos importante. En Chile se hacen encuestas de opinión. Ustedes seguramente en la prensa, sobre todo en esta época de elecciones, todo el mundo habla sobre las encuestas y los diseños de la encuesta permiten más de las veces sacar conclusiones de la población. Los diseños muestrales clásicos son los diseños muestrales de trabajo de terreno cara a cara. Y normalmente para una población mayor de 18 años, que en Chile más o menos está por el orden de los 14 millones de personas, lo que se hace es un diseño muestral que involucra más o menos a 1.500 personas. Entonces, cuando el diseño muestral está bien hecho, los resultados de la muestra, o sea, de los resultados de los 1.500 personas, que son las que responden la encuesta, representa, con algún cierto margen de error, por cierto, a lo que piensan o lo que perciben los 14 millones que son el universo de estudio. Y esa es la potencia de la encuesta. Ahora, si ustedes, por ejemplo, están en un colegio donde tienen, no sé, 1.500 estudiantes y quieren saber la percepción de 1.500 estudiantes, también pueden aplicar un diseño muestral y hacer una encuesta que no involucre a los 1.500 estudiantes, sino que involucre a una cantidad muchísimo menor, que pueden ser 1.000 o 1.500. No, perdón, pueden ser 500, o pueden ser 300 o 200, depende. Depende, ahí vamos a ver más o menos los criterios para seleccionar la muestra. O sea, no necesariamente tienen que entrevistarlo a todos, sino que pueden entrevistar a un grupo que, bien seleccionado, va a representar al grupo completo. Entonces, la generalización de resultados es la mayor potencia que tienen los estudios cuantitativos. Ahora, la naturaleza, o sea, la forma en que trabaja el estudio cuantitativo es bastante sencilla en ese sentido, porque como se trata de trabajo numérico, evidentemente todos los parámetros, todas las variables que están en el estudio, y cuando digo variable me estoy refiriendo a las preguntas de una encuesta, por ejemplo, o a los datos que yo estoy mirando. Para ser bien preciso, aquí hago un paréntesis. Yo puedo hacer estudios cuantitativos con datos que yo mismo obtengo, es decir, con datos de una encuesta. O sea, la encuesta es un estudio con datos primarios, o sea, con datos que yo recojo. Yo preparo el cuestionario, yo diseño el muestreo y yo voy y le entrego a las personas que se seleccionan a través del diseño muestral el cuestionario para que lo respondan. Eso es, y después de cuando recibo cuando tengo los resultados, todos los ítems de la encuesta, que son las preguntas, se transforman en un código numérico. El estilo 0, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4 o lo que sea. Por ejemplo, si tengo una pregunta bivariada, o sea, o bipolar, si ustedes quieren, o sea, que normalmente la respuesta es sí y no. Yo puedo hacer la pregunta de qué sé yo, no sé, ¿te parece adecuado que la carrera de matemática dure 5 años? Y ahí la respuesta es sí, no, ¿no es cierto? O puede ser la respuesta sí, no. Vamos a suponer que es así. Entonces la persona te va a responder sí o va a responder no. Pero para los efectos del estudio posterior, uno transforma el sí y el no en un código.
código 1, código 2, número 1, número 2. Y después se cuentan o se suman dependiendo del análisis que uno está haciendo, pero lo central ahí es transformar la respuesta de la persona en un código, 1 o 2. O también puede ser en un código un poco más grande, más amplio, que son las preguntas de escalamiento, pueden ir de 1 a 7, por ejemplo. Entre 1 y 7, cuando 1 significa que está muy nada de acuerdo y 7 significa que está completamente de acuerdo, que indique cuál es su nivel de acuerdo respecto de la afirmación siguiente. El número de años que dura la carrera es el adecuado. Entonces la persona va a decir, si está completamente de acuerdo con eso, con que sean 5 años la duración de la carrera, va a poner 7. Y si está en completo desacuerdo, va a poner 1. Ahora, si está entre medio, a algunos les puede parecer, mire, yo en realidad estoy de acuerdo, pero no al 100%. Hay un grado que por algunas cosas que me parece que no estoy tan de acuerdo. Entonces, bueno, pondrá un valor intermedio que puede ser 6 o 5. O al revés también, pues si están completamente, alguien puede decir, sí, sí, yo no estoy de acuerdo con que dure tanto, pero sí tiene algunas ventajas, por lo tanto no, estoy entre 1 y 4, podría ponerme en 2 o en 3 o algo así. Y bueno, siempre están las personas que tienen una opinión más intermedia. Mira, esto tiene algunas cosas buenas y otras cosas malas, entonces no me inclinaré para ninguno de los dos, voy a irme por la mitad, que le pondré un 4 o un 5. Esa misma pregunta también se puede formular en otros términos, que son los clásicos escalamientos, tipo Likert, que puede ser, por ejemplo, que alguien diga 1 significa medianamente o completamente en desacuerdo, 2 medianamente de acuerdo, 3 ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4 medianamente de acuerdo y 5 muy de acuerdo. Entonces la persona selecciona uno de esas opciones, que aquí ya el número está asociado a una categoría, no a una escala. Cuando hablamos de escala decimos entre 1 y 7, ¿dónde se ubica? Puede ser 1 y 10 también, ¿dónde se ubica? Entonces ahí la persona se ubica dentro de la escala. Sin embargo, en el escalamiento del tipo Likert, las opciones, cada número tiene una opción muy clara. Es un poco más acotado ese nivel de escalamiento. Son escalamientos los dos, pero son de distinta naturaleza. Pero en todo caso, como sea, en ambas situaciones, la respuesta de la persona o la percepción de la persona se transforma en un número. Entonces, todo el trabajo de campo que consiste en recoger información a través de una encuesta, todas las respuestas se codifican posteriormente y se transforman en un número. Ahora, eso es cuando uno trabaja con datos primarios. Ahora, uno puede trabajar con datos secundarios. ¿Y qué significa datos secundarios? Que son datos que ya existen, que uno no los va a crear. Por ejemplo, uno puede hacer un estudio cuantitativo con resultados de las pruebas estandarizadas, resultados CIMSE de todos los colegios del país. Entonces ya uno tiene los resultados CIMSE del año, supongamos que vamos a hacer un estudio que contenga los años del 2015 en adelante hasta el 2021. Entonces para cada uno de esos años uno tiene un conjunto de datos que ya existen. O incluso puede hacer un estudio de una encuesta que ya se tomó, que no es una encuesta propia. Por ejemplo, pueden ser las encuestas de caracterización social que se hacen en Chile, la CACEN, o el mismo censo también, que el censo es un tipo de encuesta que también uno puede disponer de esos datos para hacer un estudio. O también la parte del CIMSE que tiene que ver con cuestiones más bien valóricas y no con las pruebas, que hay una caracterización de las personas o de los estudiantes en función de cuestiones que tienen que ver más con aspectos socioemocionales y no de conocimientos de alguna disciplina en particular. Entonces uno puede hacer un trabajo estadístico con esa información que ya está, que ya existe. Y esos son datos secundarios. Ahora, la forma de hacer ese trabajo estadístico es similar, no hay cambio. Todos los datos te tienen que transformar a números. Pero la diferencia está en que en un caso los datos se los provee la propia investigación y en otro caso la investigación utiliza datos que ya existen, que pueden ser, por ejemplo, SIMSE, TIMSS, puede ser, qué sé yo, PSU, o incluso si estamos trabajando en un colegio, pueden ser los datos de, por ejemplo, rendimientos académicos, o sea, las notas. Yo puedo tener las notas acumuladas de cuartos de los terceros años medios, por ejemplo, desde el año 2015 hasta ahora. Y yo puedo analizar qué pasa con esos datos.
y ahí hago un trabajo estadístico, pero con datos que ya existen. Entonces, todo se transforma en números y todo, por cierto, en el caso del tratamiento estadístico, se cuenta. Y se analiza matemáticamente y lo que se aspira en este tipo de trabajo es describir y también eventualmente explicar. Pero normalmente lo que más se consiguen son buenas explicaciones y algunas relaciones de prueba de hipótesis a través de las correlaciones. Bueno, aquí tenemos lo que dice acá, es que él describe el objeto de estudio a través de las caracterizaciones internas, compara datos. Esto es importante, los estudios cuantitativos permiten hacer comparaciones de datos, que eso es muy relevante y muy interesante además. Yo puedo, por cierto, hacer un estudio comparado entre los resultados de las pruebas estandarizadas entre países, especialmente las pruebas que se hacen entre países, por ejemplo, las tipo PISA, que se aplican en varios países distintos, de distinta naturaleza. Entonces yo recojo esa información y hago un estudio de comparación. Pero lo que sí tengo que considerar allí en esos estudios son en la forma de comparación. Yo no puedo llegar y comparar. Por ejemplo, yo puedo tener los resultados de PISA de Chile versus los de Finlandia, por decir algo. Entonces uno puede decir, pero los resultados de PISA de Chile agregados o desagregados son muy, muy bajos que en relación a Finlandia. Sí, pero uno ahí puede decir, pero aquí hay variables que están interviniendo entre medio. Yo puedo hacer una comparación lineal, pero me explica muy poco. En cambio, si agrego otros datos, como por ejemplo, qué sé yo, el gasto per cápita por alumno, o sea, cuánta plata se gasta el Estado, en la provisión pública o privada de educación, cuánta plata gasta el Estado para establecer la comparación entre Chile y Finlandia. Uno puede decir, bueno, el Estado finlandés por alumno gasta bastante más que Chile en educación. Entonces ahí uno puede establecer ya un parámetro que puede ayudar a entender la diferencia y ya no es solamente una comparación lineal. Uno puede decir otro dato, por ejemplo, uno le puede agregar a este estudio, puede decir, bueno, el sueldo promedio de los profesores, tanto en Chile como en Finlandia es mucho mayor, entonces uno puede decir, aquí tenemos otra diferencia. Otra cosa que puede ser, no sé, la homogeneidad del sistema educativo. Uno puede decir qué porcentaje del gasto público en educación en Chile se va a privados y qué porcentaje del gasto público en Finlandia se va a privados. Entonces uno puede decir, bueno, en Chile el gasto público que sea privado es bastante más grande que el de Finlandia, porque en Finlandia lo que predomina es la educación pública. En Chile, en cambio, el financiamiento público se reparte casi por partes iguales entre colegios particulares a través de las subvenciones y colegios públicos, que son los colegios municipales o de las agencias de educación. Entonces uno ahí puede decir, bueno, no todo el gasto está concentrado en la educación pública. Entonces ahí uno puede establecer también un parámetro de comparación. ¿Qué otra cosa puede ser? El PBIB, ¿qué porcentaje del PIB se invierte o se gasta en educación en ambos países? Bueno, en Chile puede ser el 3, el 4, el 5%, no tengo el dato en este minuto, y en Finlandia puede ser el 10%. Entonces uno puede decir, bueno, entonces en el estudio comparado, dos informaciones, dos datos, uno los tiene uno al lado del otro, pero uno tiene que establecer las variables que permitan hacer una buena comparación. No es llegar digamos, y decir, mire, los finlandeses son muy superiores en educación que nosotros. Con eso no basta, no explica nada. Entonces uno puede empezar a engrosar, enriquecer el estudio a través de estos datos adicionales. Pero la base para poder hacer todo eso, por cierto, son estudios cuantitativos, ¿no? Y lo mismo se puede hacer a nivel local. Uno puede decir, bueno, ¿qué pasa con los liceos o con colegios que tienen buenos resultados CIPSE versus que los que no tienen buenos resultados CIPSE? Entonces uno puede decir, mira, en el CIMSE del año 2020, por ejemplo, el Liceo Municipal de Renca tiene un promedio de 230 en matemáticas. Y el Liceo Municipal de Ñuñoa tiene un promedio de 310. Entonces uno puede decir, los ñuñoinos son bacanes. Pero cuando uno empieza a escarbar un poco más y hacer el estudio comparado, uno puede decir, por ejemplo, pero ojo, que los colegios de Renca vienen superándose permanentemente.
En cambio, los de Ñuñoa hace rato que están estancados en ese mismo porcentaje. Son buenos, pero no hay evolución. Entonces uno puede decir, bueno, ahí uno atenúa el juicio. O lo otro puede ser también en lo mismo, cuestiones como el número de alumnos por sala de clase, el número de profesores por estudiante, el número de las remuneraciones de los docentes, o el gasto per cápita por estudiante del colegio de Ñuñoa versus el colegio de Renca. Y ahí uno puede ir estableciendo las diferencias. La calidad de la infraestructura también puede ser una manera. Y cuestiones que incluso además quizás más sutiles, pero que no están en el estudio cualitativo o cuantitativo, pero uno las podría incorporar, como por ejemplo cuestiones que tengan que ver con prácticas pedagógicas. O sea, por ejemplo, uno puede decir en Ñuñoa se hacen mucho trabajo, digamos, mucha metodología activa, y en Renca no. Entonces ahí uno puede decir, ya, ok, esto, aquí tengo la comparación, pero todas estas cosas me ayudan a entender mejor y hacer una mejor comparación entre ambos. Y uno puede incluso llegar a la conclusión de que a pesar de que los puntajes en Renca son menores, en la comparada, Renca está mejor que Ñuñoa. Podría llegar a ser un juicio como ese, que sea contraintuitivo, pero que con la incorporación de todas estas variables uno puede decir, esto está bien, o no está la diferencia no es tan grande como se podría apreciar en los números iniciales. Bueno, también, bueno, medir, jerarquizar, comparar, estandarizar, buscar regularidades. Bueno, el concepto de medir es un concepto es bien, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo podríamos decir? No es un concepto trivial. Cuando uno mide, siempre está comparando con algo. Cuando yo tomo una medición de cualquier cosa, para poder interpretar esa medición tengo que tener un escalamiento de algún tipo. Es como, por ejemplo, me mido la temperatura. Me pongo el termómetro y la temperatura llega a 39. Entonces, el dato puro no me dice nada. Pero cuando yo comparo con la normalidad, comparo con datos anteriores, qué sé yo puedo llegar a establecer que 39 en realidad es un valor preocupante. O si mido 36, puedo llegar a decir que este es un valor que no es tan preocupante porque está dentro de la norma. La norma en sentido estadístico, lo normal es la norma, el dato que más se repite. Entonces, medir siempre es comparar con algo. Cuando yo, por ejemplo, en física, aquí esto es muy claro. En física, medir significa comparar con un patrón. Así se definió la medición, comparar con patrones que están previamente establecidos y que se definen arbitrariamente. Por ejemplo, el valor del segundo, del tiempo. Eso es una definición que se hace a partir de la duración del día y de la noche. Eso es todo. Que cuando el Sol llega a la misma posición, eso se divide en 12 partes iguales en términos temporales, y cada una de esas partes se divide en 60 partes iguales, que es lo que me da el minuto, y después ese minuto lo divido en 60 partes iguales y llego al segundo. Entonces, el patrón que se utilizó originalmente para establecer la duración de un segundo es la duración del día y de la noche. Eso es todo. O para medir longitudes, cuando el patrón que se cogió para medir el metro fue una distancia en una barra de un metal en particular. Marqué 2 puntos y dije, ya, esto va a ser mi punto de comparación. Todo lo que tenga esta misma medida, esta misma longitud, lo voy a llamar metro. Y el metro va a estar definido por la distancia entre estos 2 puntos. Chao. Y así se define el metro. Y se construye lo que se denomina el metro patrón. Ahora, las definiciones de las unidades fundamentales, por cierto, y los niveles de comparación son mucho más sofisticados ahora. Yo le estoy hablando de cómo esto partió, para ponerse de acuerdo, porque en algún minuto cuando uno está tomando mediciones tiene que ponerse de acuerdo para poder entenderse de qué estamos hablando. Lo mismo pasa con otro tipo de mediciones, como por ejemplo las mediciones de prueba estandarizadas. Cuando el resultado de una prueba estandarizada es bueno o malo, bueno, depende de la norma y depende de los grupos de iguales. O sea, un colegio puede tener un puntaje de 280 en CIMSE matemática, por ejemplo, pero si está en una comuna en donde el promedio de 230 no es malo. Pero si lo comparamos con el resto de la región, pues si el promedio de la región sea 300, entonces 280 es malo. Depende con quién nos estamos comparando para establecer un juicio de la medida que estamos tomando.
Bueno, y también otra cosa que la medición es a través de la búsqueda de la vinculación entre variables, como les decía. Todo esto es parte del método cuantitativo. Ahora, los límites del método cuantitativo que tienen poco bajo alcance explicativo, es decir, los cuantitativos describen bastante bien, pero explican poco, o en ciencias sociales estoy hablando. Distinto del caso de la ciencia natural. En ciencias naturales se utiliza el método cuantitativo, por cierto, se recoge mucha información en experimentos, se toman datos, qué sé yo, y explica. Y se pueden encontrar regularidades y explica. O sea, muchos de los mejores descubrimientos de la ciencia es a través de métodos cuantitativos de laboratorio, ¿no es cierto? Que se toman registros de cosas, de variables, y después se comparan y se establecen relaciones, se hacen los análisis estadísticos respectivos y se llega a una fórmula con un cierto margen de error muestrado o experimental, pero se llega a una fórmula. Esto ocurre tanto en la física como en la química, como en la biología. En cambio, las ciencias sociales, eh, los niveles explicativos son siempre bastante bajos. ¿Por qué? Porque la cantidad de variables que se involucran en un fenómeno social son muy grandes y es muy difícil de aislar. En ciencias se aíslan bastante las variables, se aíslan y se estudian como casos aislados, y se pueden encontrar regularidades. Em, y eso se puede hacer en laboratorio o con buenas teorías, pero principalmente en laboratorio con mediciones se puede hacer. Metodológicamente son más rígidos, por cierto, ya lo hablamos. El método cuantitativo parte de una manera y termina de la misma manera. O sea, lo central en el método cuantitativo para tener un buen diseño es precisamente la parte inicial, en la propuesta del método. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Qué se va a estudiar? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son las dimensiones? Las variables que se van a observar y qué sé yo. Y eso se define al inicio. Después vamos a campo, pero en el campo no puedo hacer cambios. Y se requieren muchos recursos materiales. O sea, evidentemente que para hacer una encuesta de 1500 casos necesito muchos recursos. Y que en ese sentido los métodos cualitativos son mucho más baratos. Uno puede hacer un par de entrevistas y gasta nada. En cambio, para hacer una buena encuesta se necesitan hartos recursos, especialmente humanos y temporales. Después las ventajas, el alto alcance del universo de estudio. O sea, yo con un método cuantitativo puedo entrevistar a mucha gente. O sea, me acerco mucho a la cantidad del universo de estudio, que son replicables, porque claro, porque como son rígidos, yo los puedo replicar una y otra vez y los puedo comparar. Y por lo tanto, lo puedo hacer. Y facilitan estudios comparados, por cierto. Ahora, la dinámica entre los métodos cualitativos y cuantitativos normalmente se da en los siguientes términos. El método cualitativo lo que ofrece son hipótesis de trabajo que se pueden considerar en un método cuantitativo. Es decir, yo puedo tomar un par de entrevistas en profundidad y a partir de las conclusiones de allí elevar hipótesis para toda la población. Por ejemplo, ¿qué podemos decir? A ver, de los trabajos que ustedes están haciendo, de uno que recuerdo, aquel que tiene que ver con la percepción que tienen los estudiantes respecto de las articulaciones de los cursos de la carrera. Quienes hagan ese trabajo van a tener conclusiones, van a sacar algunas conclusiones, que a los estudiantes les importa poco o que consideran que está bien, más o menos, mal, lo que sea. Me refiero a la articulación. Entonces, el problema es que esa es la percepción de uno o dos o tres estudiantes. ¿Uno puede a partir de eso hacer una suerte de generalización? No, porque son solamente tres casos de un universo de no sé cuántos serán, supongamos que son 200 estudiantes en la carrera. Entonces uno ahí puede decir, bueno, pero para poder tener mayor certeza yo voy a hacer una encuesta que tenga que ver con esto. Y voy a levantar una hipótesis. ¿Cuál va a ser la hipótesis? Bueno, la hipótesis puede ser que en general los estudiantes consideran que la articulación de los ramos de la carrera no es muy buena. Voy a levantar esa hipótesis. ¿Y cómo lo puedo comprobar? A través de una encuesta, haciendo una entrevista ya masiva. Entonces, el método Quali normalmente genera hipótesis que las puedo verificar o no con un método cuantitativo. Y al revés también funciona. El método cuantitativo me entrega mucha información, pero a nivel superficial, a nivel descriptivo.
Entonces yo puedo tomar algo del método cualitativo y profundizarlo con el método cualitativo a través de un par de entrevistas. Que es un poco el camino que usamos en el taller. Yo les pasé una encuesta, que esa encuesta, por cierto, no es una encuesta probabilística ni nada por el estilo, pero tiene una cantidad de respuestas más o menos interesante, creo que eran 60. Entonces, a partir de lo que se encuentra en la encuesta, uno puede decir, ya, pero esto, uno puede decir, ya, esta es la descripción. Uno puede decir, lo que me arroja la encuesta es que los estudiantes consideran en general que, o que el 40% de los estudiantes dice que hay problemas de articulación en los ramos de la carrera. Ok, ya. Pero, ¿qué más puedo saber? ¿Qué significa eso? ¿Cómo me lo explico? ¿Por qué? Eso la encuesta no lo hace, porque la encuesta solamente preguntaba una percepción respecto de ese tema. Entonces yo puedo decir, ya, voy a hacer un par de entrevistas a estudiantes de la carrera, uno de cuarto año, uno de tercer año, uno de segundo año, y les voy a preguntar, o voy a profundizar en este tema, voy a hablar con ellos respecto a la articulación, para ver qué cosas aparecen. Y ahí puedo hacer un trabajo de profundización, a partir de un dato que aparece en un estudio cuantitativo o de una encuesta, ¿no es cierto? Entonces, la sinergia que se produce ahí entre la combinación de quanti y quali es muy provechosa. Nos reporta mucha información que nos puede ayudar a entender bastante bien un fenómeno. Y esos estudios, cuando, cuando son ¿cómo se llama? Una concatenación de estudios cuantitativos y cualitativos, es lo que se conoce como estudios mixtos, que no son ni cuanti ni quali, sino que son de los dos. Tenemos una encuesta y tenemos entrevista, o tenemos entrevista y llegamos a una encuesta. O sea, son diseños mixtos, y que son los mejores diseños normalmente, son los que encuentran mejores resultados. Bueno, en las investigaciones cuantitativas, como acá dice, ¿no es cierto? El principal aporte es entregar precisión en una descripción, ¿no? Una encuesta puede entregar mucha precisión. Uno puede decir, miren, el 40% de los chilenos y chilenas indica eh, qué sé yo, no sé, porque el rojo es el color más bonito. O el 30% de los chilenos y las chilenas indica que la mejor estación del año es el otoño. O el, el 60% de chilenos y chilenas se declaran católicos, o qué sé yo. Ahí dibujamos un perfil de la población de chilenos y chilenas. En eso son muy precisas. Ahora, normalmente las encuestas, cuando están bien hechas, a ese valor que entregan, a ese parámetro, digamos, la encuesta no entrega un valor preciso, no es un valor puntual, sino que entrega un rango, cuando uno le aplica el margen de error. O sea, si una encuesta tiene un margen de error de un 3%, por ejemplo, lo que significa que si el parámetro que me indica la muestra es el 60% en el universo, ese número no es 60%, sino que es un número que está entre el 57 y el 63, porque el rango de error es 3, más menos 3. O sea que el valor que real en la población, que en la muestra me dice que es el 60%, pero en la población, cuando yo hago ya la inflactación, aplicando el error muestral y aplicando el nivel de confianza, yo puedo llegar a decir que con supongamos, 97% de confianza, o sea, un 97% de probabilidad, el valor respecto de cuál es el color más bonito para los chilenos y chilenas, sea el rojo, está en un intervalo que va desde el 57% al 63%, ¿no es cierto? Esa es la lectura que se hace de la información cuando uno hace un estudio cuantitativo, bien hecho. Ahora, si no está bien hecho, el valor que entrega es simplemente el valor de la muestra y no representa a nada más. Porque cuando un estudio cuantitativo no está hecho probabilísticamente, lo que se recoge es solo lo que representa la muestra, no al universo. Es decir, imagínense que ustedes quieren hacer una encuesta a, qué sé yo, a los estudiantes de tercer año medio de la municipalidad de, qué sé yo, no sé, de Estación Central. Y son 10.000 estudiantes. Entonces ustedes hacen una muestra no probabilística y entrevistan a 200. Entonces, lo que ustedes recojan en esa muestra, la información que recojan, no va a poder hacer
no va a poder ser aplicable a los 10.000 estudiantes, porque no es probabilístico. Entonces, los datos que recogen solo representan a 200 estudiantes y no a los 10.000. Ahora, si esos datos en algún minuto se parecen a los de los 10.000, es casualidad, no es ciencia, es azar. En cambio, si ustedes hacen un diseño probabilístico, lo que consigan con los 200 estudiantes va a representar, bajo cierto margen de error, a los 10.000 estudiantes de la población de la comuna de Estación Central, por ejemplo. Pero entonces, en esa dirección y en ese sentido, los métodos proveen de precisión en las descripciones. Bueno, el análisis se orienta hacia la operacionalización y extracción de conclusiones que sean aplicables, ¿no es cierto? Aquí, bueno, aquí hay más características de la investigación cuantitativa. Es penetrante y controlada, muy controlada, aspira a ser más objetiva. Ahora yo, por cierto, mantengo lo que les dije al comienzo de este curso, que la objetividad en realidad es una cuestión discutible. Hay autores que piensan que los métodos cuantitativos, la ventaja es que son objetivos. Yo eso lo pongo entre paréntesis, porque al final uno siempre hace procesos de interpretación. Yo puedo tener los mismos datos de una encuesta, sin embargo, una persona interpreta de una manera y otra persona interpreta de otra manera diferente. Entonces ahí entra la subjetividad. Lo único en donde puede ser más objetivo es en la aplicación del instrumento, porque ahí, claro, efectivamente hay mayor distinción entre el sujeto y el objeto. Pero a la hora de analizar los datos, ahí ya uno entra en la subjetividad y ahí la objetividad yo la pondría entre paréntesis al estilo de Humberto Maturana. Hay inferencia más allá de los datos, por cierto, si el resultado de si el diseño es probabilístico, hay inferencia, o sea, más allá de los datos yo puedo sacar conclusiones que van más allá de la muestra. En los estudios cualitativos, ustedes cuando hagan la entrevista y hagan sus conclusiones de la entrevista, los datos o las conclusiones solo representan a quien entrevistaron, no representan a nadie más, o sea, el entrevistado se representa a sí mismo. Uno no puede decir que a partir de una entrevista conoce una característica de los estudiantes de la carrera, porque no es posible de hacer, no se sostiene técnicamente. En cambio, en una encuesta, sí, si es un método probabilístico, uno puede decir que a partir de los datos recogidos del universo de estudiantes de la carrera podemos afirmar lo siguiente. O sea, ahí sí que. Bueno, está orientado al resultado, por cierto. El método cuantitativo está orientado al encontrarme con información. En cambio, el cualitativo está orientado al proceso de la construcción de la información. En el cualitativo el proceso es muy importante, porque hay una interacción muy estrecha con quien se está investigando. Entonces, el proceso en el método cualitativo es tanto o más importante que los resultados. En cambio, en el método cuantitativo el proceso no tiene ninguna importancia. O sea, es importante, por cierto, pero para los efectos del análisis, el proceso no es importante, no es relevante. Para los efectos del análisis lo que importa es el resultado, cuáles son los datos que obtuve. En cambio, en el cualitativo, el proceso sí es muy importante, porque yo puedo establecer resultados fijándome en cómo fue el proceso. Recuerden lo que hablamos del análisis de datos cualitativos. Uno puede hacer un análisis del texto, pero cuando uno quiere hacer un análisis también del proceso, uno entra en el contexto. Y ahí entran cuestiones que tienen que ver como, por ejemplo, si la entrevista fue fluida, si no fue fluida, el estado de ánimo, qué sé yo, la comunicación no verbal, el ambiente de la persona que uno está entrevistando. Por ejemplo, si estamos entrevistando a alguien en su lugar de trabajo, en una oficina, por ejemplo, uno puede aportar en las conclusiones haciendo una descripción de cómo es la oficina de la persona, si es limpia, si no es limpia, si es ordenada, si no es ordenada, si tiene cuadro de su familia, si no tiene cuadro de su familia, y qué sé yo. Las cosas que uno puede observar en el ambiente de la persona. Y eso es parte del proceso. Entonces, el proceso también es muy relevante. En un quanti el proceso para los efectos de los análisis no es relevante. Bueno, y los datos se dice que son más sólidos.
y son repetibles y que esto puede ser generalizable. En el sentido de que a partir de los datos de un grupo puedo encontrar la información ¿cómo se llama? De una de un grupo, de un universo más grande. Eso, nos pilló la hora. ¿Alguna duda, consulta, queja? ¿Estamos bien? ¿Me siguieron? ¿Saben de qué es lo que les hablo? ¿Me encuentran razonable? Sí, ¿Alguno? porque todo bien hasta ahora. ¿Sí? ¿Se parece a lo que les suena conocido todo este tema de la estadística inferencial? Sean honestos y honestas. A Yo mí no le me voy a decir. recuerda un poco a lo que vimos en estadística. Ya, son un poco. Solo un poco porque tengo que hablar con la verdad, no recuerdo mucho de estadística. Por Ya. no decir que no recuerdo nada. ¿Y en el curso de sociología y no hablaron de estos temas? Que los sociólogos se aplican mucho esto. No, es que en sociología hablamos de otras cosas, sino de otros sociólogos de cómo afecta, o sea, hablamos, por ejemplo, de eh, estatus sociocultural y educación y cosas de ese estilo. Ah, perfecto, ya. Ya, cuestiones más de ciencias sociales, no tanto de estudios cuantitativos. Bueno, bueno, aquí lo vamos a ir introduciendo en la medida de las necesidades y en la medida que vayamos avanzando. Ya, chicos, entonces